ayer estaba escuchando un par de pensadores cucas, ¿no? Y decían que por ahí sería una gran medida tener 5% de inflación mensual para que aumenten los sueldos. ¿Tiene sentido No, esto? eso lo vi, es una locura. Sí, por favor, quiero que Casi- nos desasnen con eso. Casi tuiteo, pero no, a ver, Perdón, profe, contestá vos, dale. perdón, está bastante instalado el tema, digamos, en la oposición y también en algunos economistas más de centro o incluso más... Me gustó que Pablo hizo la cuenta bien, dijo 5% es 80 anual. Sí. ¿Sí? Te pedo igual, ¿va? No fue pedo. No, siempre pega el gordo, es posta. Lo calculé en serio, boludo. Y de manera compuesta lo hizo. Sí. Me pensaba sumando. Es verdad que ellos están, digamos, con el tema este de... Bueno, de hecho, por eso salieron a la calle a hacer una encuesta para preguntarle a la gente si toleraría un poco más de inflación, digamos, a cambio de que le aumenten el sueldo. Básicamente eso. Y está también la idea esta de que para crecer o para meterle un poquito de esteroides a la economía hay que emitir, ¿viste? Hay que tener un poquito de inflación. ¿Viste, maquinita? ¿Cómo es eso que tiene para contestar el señor Federico Es Furiasi? del pensamiento más dañino que puede haber, porque eso supone que la inflación la podés controlar. Claro. La inflación una vez que se despierta y se gatilla, no la controlás. Entonces, Ahí está la clave, me parece. y eso implica que los salarios, en vez de subir, podés subir el salario nominal, pero vas a comprar menos bienes, Claro. porque la inflación se te disparó. Entonces, la inflación va a subir por ascensor mientras los salarios crecen por escalera. Tipo, ganás 5% más, pero terminás pero gastando también 8%. hay algo, también hay ilusión algo monetaria entonces, eso. de fatal arrogancia detrás del Fatal pensamiento. arrogancia, en economía se llama ilusión monetaria. En decir, bueno, che, yo te Vos vas a mantengo... tener más pesos, pero esos pesos te rinden menos. A pesar de que es un delirio, obviamente, proponer 80% de inflación Sí. anual, pero también hay una cuestión de fatal arrogancia de decir, che, yo te mantengo una inflación de 5% por mes constante. Todo el tiempo. Y no pasa nada. No podés, o sea, no funciona así. Y yo soy más vivo que todo el mundo. Yo soy un vivo bárbaro. Y yo voy a tener ganancia, me va a ir todo bien. Y Estados Unidos no puede hacer eso. Pero yo sí. Y además, Y nunca ningún otro país lo hizo tampoco. No, jamás. O sea, Nunca ellos se van a testeó. inventar No, eso. inventaron no acá. hay nada más dinamizador Sí. para la actividad que bajar la inflación. Que bajar la inflación, bajar las tasas de interés, el riesgo país, y esa es la manera de dinamizar la economía, el consumo, de manera sostenible. Es lo contrario, es un falso mito que más inflación trae más actividad. Todo lo contrario. ¿Por qué es dinamizador bajar la inflación? Aparte 5% es una animalada. Es un montón. Una caballada. Sí. Por O sea, varias razones. Primero, porque el poder adquisitivo del salario sube Sí. cuando baja la inflación. Segundo, porque si baja la inflación, bajan las tasas de interés. Entonces aumenta el crédito, aumenta la inversión. Claro. Tercero, por una cuestión de que permitís despejar el horizonte. Tener inflación, estás todo el tiempo pensando en cómo me protejo, Claro. puede subir el dólar y estás enfocado en eso y no te permite estirar el horizonte de inversión y hacer inversión en la economía real. Estás Claro. poniendo energía en protegerte a nivel financiero en vez de pensar dónde hay rentabilidad para invertir y generar crecimiento genuino. Por eso los países tienen metas de inflación de 2-3% anual. El modelo de los Cuscas, el Le- Rodrigazo. Claro, y les preocupa no entrar en un régimen de alta inflación. Digamos, los países están muy concentrados en, Son muy en- monos, boludo. en que nunca se les acelere la inflación. Vos pensás, o sea, para vos tener un aumento de salario tenés que ser más productivo, o sea, tenés que producir más. Correcto. O sea, Más productividad. emitir pesos, digamos, para poner plata en el bolsillo de la gente, como decían los cucas, digamos, lo único que hace es que la moneda pierda valor adquisitivo y que el que gana es el que emite los pesos, o sea, el Estado. Después el resto de la población se perjudica, porque es el que paga el impuesto ese inflacionario. Entonces obviamente no tiene ningún sentido, o sea, es un falso debate, está mal y es lo que nos ha llevado a la decadencia absoluta. Y es raro que se proponga esto habiendo pasado tan poco desde 2023, que fue una verdadera catástrofe. Casi nos vamos a una hiper. Y no nos sé olvidemos si- que la inflación es el impuesto más regresivo, o sea, le pega Además, le pega a mucho los más pobres, porque más pobres. de última la persona con conocimientos, con conocimientos espalda financieros, financiera, puede cubrirse. Ahora, los más pobres no hay ninguna forma. No sé, Marto, si querés agregar algo. No,
Totalmente, y además es un impuesto que no está legislado, ¿no? Ese es otro punto. No es un impuesto quizá como los impuestos explícitos o legislados, sino que es un impuesto que no está votado, digamos, por el Congreso, ¿no? Es un impuesto que hace que los pesos que la gente tiene en el bolsillo pierdan valor todos los días, ¿no? Y eso, digamos, no fue votado por ninguna ley ni nada, ¿no? Con lo cual es un impuesto que, además de recaer sobre los sectores que menos pueden defenderse, sobre los sectores más desprotegidos, obviamente no está legislado. Y como decía, ¿no? Si fuera tan fácil, ¿no? Digamos, poner plata en el bolsillo de la gente emitiendo pesos, y esa fuera la manera en que crezca el consumo en el tiempo, bueno, uno vería que lo harían todos los países eso. Ahora, no lo hace nadie, ¿no? Y cuando uno ve los países que tienen los niveles de consumo más altos, son todos los países desarrollados que todos tienen inflación de un dígito de, como decía Fede, ¿no? De 3-4%. Y esos son los países... Anual. Y son los países que tienen los niveles de consumo más altos. Entonces, ¿cuál es la manera de que crezca el consumo? La única manera de que crezca sostenidamente en el tiempo es que crezca la masa salarial. ¿Cómo crece la masa salarial? Con crecimiento del empleo y crecimiento del poder adquisitivo de los salarios. ¿Y cómo crecen el empleo y el poder adquisitivo de los salarios? Con inversión, ¿no? Digamos, con inversión que genera una mejora en la productividad. Entonces, en lo que hay que concentrarse es, bueno, en cómo crece la inversión. Y eso no es casual que Argentina tenga los problemas que tiene, viniendo de tasas de inversión muy bajas, de las menores en América Latina y en el mundo, y que haya cada vez, digamos, en las últimas décadas, cuando quería aumentar el consumo, bueno, la manera era poner plata en el bolsillo de la gente, y eso siempre terminaba mal, porque en lugar de aumentar los salarios en forma sostenida, por ahí se lograba una mejora transitoria, pero, como decía Fede, rápidamente la inflación se terminaba comiendo esa mejora, ¿no? Ese impuesto que genera la inflación se terminaba comiendo la mejora. Entonces, ¿cuál es la manera de que crezca el consumo? Bueno, de generar las condiciones para que crezca la inversión, o sea, menos impuestos, menos regulaciones, una economía más abierta, incentivo a la formalización, ¿no? Digamos, del empleo, de los ahorros, y generar previsibilidad, ¿no? Justamente la inflación es lo contrario. Como decía Fede, te acorta el horizonte de planeamiento, pues estás viendo cómo te defendés de la inflación en el corto plazo. Ahora, en una economía con menos inflación, más estable, pensás a largo plazo, pensás en invertir, y esa es la manera, ¿no? Justamente de que los salarios crezcan en el tiempo, pero no que crezcan 2 o 3 meses porque pusiste plata en el bolsillo de la gente, sino que estén mes a mes, año a año, ¿no? Cada vez mejor, en forma sostenida, y no haya cada tanto una crisis que se termine comiendo lo que pueden haber ganado en algunos meses o en algunos años. Y fíjate que una de las cosas que nosotros hacemos mucho hincapié y queremos que se acelere lo máximo posible es la inversión. Por eso tenemos el RIGI, el RIMI, por eso está inocencia fiscal, todo lo que intentamos hacer, por eso se ha bajado la inflación y las tasas de interés, todo lo que intentamos hacer es que crezca la inversión. ¿Por qué? Porque genera mejores trabajos, más exportaciones y más trabajo. Entonces vos fíjate, todos los sectores que están creciendo más fuerte y que pagan mejores salarios son los sectores que exportan, que invierten. No es que nosotros queremos que vengan a invertir empresas de afuera para que se lleven el oro o se lleven el petróleo, todas esas cosas que hoy creo que decía el gobernador, una pelotudez de que Cristalina venía acá y que ese petróleo era de los argentinos. Es una estupidez total ese pensamiento retrógrado, totalmente comunista, no tiene ningún sentido. Acá lo que hay que generar es riqueza, y cuando se genera riqueza también le llega a los trabajadores, y por lo tanto nosotros hacemos el hincapié en que se invierta y que haya más puestos de trabajo y mejores pagos. Y cuando lo ves son de los sectores que exportan y que invierten. Entonces por eso nos enfocamos en eso. Perdón, Fede, ¿qué querías decir? No, y esta pregunta que hacía, la academia lo resolvió. Se llamó un poco lo que tenía que ver con un supuesto keynesiano, que es la curva de Phillips. La curva de Phillips es un pensamiento keynesiano que tuvo auge en los 50, en los 60, en los 70. ¿Y qué tenía que ver? Con que los bancos centrales podían emitir un poquito, elegir entre generar un poco de inflación para
estimular el crecimiento económico. Sí. Y que se movían en ese trade-off. Ese era el marco keynesiano de la curva de Phillips. ¿Y eso cómo terminó? Terminó generando la estanflación de los años fines de los 70 y los 80. Un contexto donde la inflación quedó alta y el nivel de actividad se derrumbó. Producto de que los bancos centrales perdieron credibilidad. Entonces, ¿cómo se solucionó eso? Con el pensamiento monetarista, austríaco. Los bancos centrales no pueden jugar a generar inflación para generar actividad. Eso termina mal. Se tienen que ocupar en mantener la estabilidad de precios, en bajar la inflación. Con eso, el crecimiento va a venir. Claro. Entonces, eso está resuelto a nivel académico. Claro, si no puedes crecer, tenés otro problema. Tenés que abrirte al comercio, tenés que bajar impuestos, tenés que eliminar regulaciones, tenés que tener Claro, no tenés que darle la maquinita. un medio ambiente laboral en el cual si un empleado renuncia no te fundís. O sea, esas cosas son las que generan riqueza, no emitir pesos. Entonces, digamos, en eso es lo que venimos trabajando en conjunto, en el cual estamos en un medio ambiente con muchos stocks nefastos heredados del kirchnerismo, en el cual estabilizamos, bajamos la inflación, bajamos las tasas y a la par fuimos diseñando el programa económico en la cual se sientan las condiciones y bases para que se pueda crecer. Por eso también se hizo el RIGI, para poder acelerar este proceso y que, digamos, la gente no se quede solamente con la estabilidad. Y eso ha sido muy exitoso. Hoy se anunciaron 2 RIGIs más. Y bueno, esa es la clave para que aumente el salario. ¿De qué Pero son fíjense los que el que se proceso es un anunciaron? poquito más largo Sí. y tal vez no es coincidente con la ansiedad que tienen algunas personas, que es entendible, porque también venimos de años de estar destruidos. Y a veces la gente cree que se resuelve todo más rápido. Pero justamente yo creo que con más razón, digamos, todavía tenés que... aparte, es el tercer año consecutivo que estás creciendo. O sea, no es que... Además, Ah, no, yo quiero crecer 14% en un año. Si Ya. no estoy contento. Claro, ¿qué es eso, boludo? O sea, Bueno, fíjate la correlación Sí, en un entre mundo. bajar la inflación Sí. y la baja de la pobreza. claro. También hay que tomarlo de quien lo pide, pues lo piden lo mismo que no crecieron ni 0,1 Claro, en, piden lo en mismo 20 años. que dolarizaron la mitad de Medo. Te joder. ¿Qué le va a hacer caso? Dice unos burros. Monos. claro. Lo que pasa es que cuando la gente por ahí no está tan bien, alguna porcentaje de la población se come este verso porque, bueno, es, Sí, digamos, obvio. es como la salida que tiene, Bueno, pero... para eso están ustedes.